Cerrame la puerta ahí, por favor, después. Gracias. Vamos a ver si quedan afuera los perros. Hoy vamos a ver la parte de digestivo, que lo dividimos en digestivo 1 y 2, que es la parte de, como están viendo ustedes ahí, de cavidad bucal, esófago, estómago, preestómago, intestino y peritoneo. Imposible dar, esto tendríamos que dar en varios teóricos, pero hacemos un resumen. Cerrame la puerta, por favor, ya que no quiero que entren los perros. Y ¿cómo es? Y la clase que viene, cerrame la puerta, por favor, no quiero que entren los perros. Gracias. Y vamos a dar la clase próxima, digestivo 3, que es la parte de hígado y páncreas. Y la próxima clase. Y el próximo viernes es parcial, que creo que no va a ser asueto o feriado. Como estamos corrientes, bueno, por ahí igual se hace, por lo menos lo que es escuela primaria y secundaria, es feriado. Además del lunes. Pero no creo. El año pasado por lo menos la universidad no se dirigió. ¿Está? Bueno. Sí. ¿Hasta esta clase entra en el parcial o...? Hasta esta clase entra en el parcial, no tengo idea. Fíjense en el temario. Lo que... Fíjense en el temario. ¿Está o no en el temario? No, en ese temario no, en el programa no. En el temario, en el cuadernito de prácticos, ustedes tienen el temario de los parciales. Para que efectivo el 1 y 4. 1 y 2. 1 y 2. Entonces entra hasta el sistema. ¿Está? ¿Aquí estás? Dame la parte esa. Se está por caer el termo, por aquí vamos. Está temblando. Patología de desarrollo y crecimiento, teratología, esa parte no entra. ¿Está? Está claro, nada más la parte de monstruo, eso no entra. Adaptación celular, neoplasias, hipertrofia, hiperplasia. Creo que eso es andrógeno. Entonces sería neoplasia 1 y 2. Tema 1 al 5. Eso es del programa. Cardiovascular, tema 1 al 4. Hematopoyético, tema 1 al 3. Eso del programa. Respiratorio, 1 al 3. Digestivo, 1 al 4. Y necropsia. Necropsia entra. Así que van a tener que ir al librito ese que tenemos en la carta de actividad. Tema 1, digestivo, está bien, tema 1 al 4. Y ustedes se van y miran tema 1 al 4, el digestivo. Autónomo dinámico, cardiovascular, inmune. ¿Necropsia solo de aves o de todas las especies? Ya te contesto. Digestivo, tema 1 a 4. Entra cavidad bucal, esófago, estómago, intestino, lo que estamos dando ahora. Hasta, sí,
porque el tema 5 ya es hígado. ¿Está? Y necropsia entra todo. Todo. Porque si acá te dice que entra del 1 al 3, andá a mirar necropsia. A ver qué te da de necropsia. 1 al 3 entra todo. Las preguntas de necropsia van a estar orientadas más que nada a todo. No, no falta todo. Sí, no, porque está bien detallado ahí. Bueno, bien, y la bibliografía de esto, este es un tema muy largo y está presentado de forma muy resumida en el trigo, como siempre, pero sin la ayuda del teórico está muerto. Y donde está en extenso y separado es en el Jack Kennedy, que creo que hay. ¿Alguien ya puede buscar en biblioteca Jack Kennedy? ¿Qué color tiene Jack Kennedy? Verde. ¿Azul? Verde o azul. Azul, ese está en castellano. Bueno, pero como hay pocos, capaz que nosotros le dejamos ahora el capítulo de digestivo para que fotocopien en la fotocopiadora, entonces van a ir y buscan. Eso vamos a hacer ahora después teórico. Bueno, ¿qué tenemos de cavidad bucal? De cavidad bucal tenemos la inflamación en la cavidad bucal y tenemos también algunas anomalías congénitas comunes que vamos a dar, y también vamos a tener patología de los dientes. Podemos comenzar con caries. ¿Qué es una caries? Es una desmineralización o una descalcificación prácticamente destructiva, enzimática y por ácidos de la dentina. Fundamentalmente primero comienza con destrucción del esmalte. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño esquema de lo que es el diente, entonces nosotros tenemos, vamos a dibujar un diente, vamos a dibujar con, esto sería el esmalte, acá estaría, digamos, la encía, esto sería la parte de la dentina, que es mucho más blanda. Entonces, cuando hay una destrucción del esmalte por ácidos o por enzimas bacterianas o enzimas de los leucocitos, entonces se destruye esta capa protectora del esmalte y queda expuesta entonces esta parte, la dentina, que es mucho más blanda, y la dentina que está, digamos, en este alveolo, digamos, está como cubriendo la pulpa. Acá tenemos nervios y vasos sanguíneos. Entonces, el cemento, que también es bastante, mucho más duro, es lo que cubre nada más que la raíz. Yo la hago con este color. Cubre acá, en esta zona nada más. Entonces nosotros tenemos acá que esto es la encía. Esto es la parte expuesta, que es la corona. Esto es, acá es el cuello. Y esto es la raíz. ¿Está? Entonces ustedes lo que tienen que pensar también, capaz que le hago en otro color, de que esta parte acá de la encía, esto también se denomina membrana periodontal.
Esto es más o menos para entender un poquitito ahora y van a ver que las imágenes reproducen exactamente lo que es mi dibujo. Ahora capaz que no se entiendan bien, pero después se van a ubicar. Entonces, cuando hay una destrucción del esmalte, ahora van a ver imágenes, queda expuesta la dentina y eso es por los ácidos. ¿Y los ácidos dónde vienen? Sobre todo el ácido láctico, de la fermentación de restos de alimentos que quedan. Por eso nos cepillamos los dientes. Y también de bacterias, por sus enzimas, que destruyen el esmalte. Ahí está. ¿Y en qué animales es frecuente las caries? En bovinos. En bovinos los más es súper frecuente las caries en los bovinos. Le siguen los equinos y los ovinos. Y por último, donde menos frecuente es en los caninos y felinos. Pero es lo que más nosotros manejamos, digamos. ¿Por qué? Porque ahora ya prácticamente hay tantos, ha cambiado tanto la alimentación de los perros y los gatos, que ahora es todo con alimento balanceado. Entonces, si alguna de ustedes tiran un pedazo de carne al gato, fíjense cuánto está masticando el gato y está limpiando su diente. Y está masticando un lado y mastica del otro lado. Ahora lo único que hace es tragar, ¿no? Y también le queda mucho alimento en la boca. Es decir que también es frecuente en los perros, justamente la imagen está ahí mostrando una caries. ¿Y de qué lado es? Generalmente en los animales es más que nada entre diente y diente, en esta zona acá. Entre diente y diente, acá. Acá tienen ustedes entre molar y molares, o entre el premolar. Esta es la zona más frecuente. Sobre todo en los bovinos, que queda resto de alimentos. Pero otra causa que también le lleva a que se produzca caries es las placas dentarias o el sarro. Entonces, ¿qué es el sarro? ¿Qué es el sarro? Entonces estamos viendo ya, lo vamos anotando acá, estamos viendo, tenemos entonces caries, tenemos sarro. ¿Qué es el sarro? Es la mineralización, más que nada calcificación de los dientes. Y está compuesto no solo por carbonato de calcio, sobre todo en el equino es carbonato de calcio, por eso es muy blando. Y generalmente se lo lima. Eso van a aprender ustedes en patología quirúrgica el año que viene, en cuarto año, cómo se saca el sarro en el equino, sobre todo es bastante frecuente, pero es más blando. En cambio en los caninos es fosfato de calcio, y en los caninos, acá estamos viendo nosotros el sarro, fíjense, todo esto que cubre acá, a todo el diente, fíjense, este es el único que está limpio, digamos. Todo lo demás, fíjense el sarro. Entonces, todo este sarro, toda esta placa dentaria mineralizada, que no solamente es calcio, me olvidé decirle, es también detritus, es también es bacterias, es también restos celulares, restos de alimentos y lógicamente un olor fétido, bastante desagradable, halitosis, ¿no es cierto? Y esto es porque generalmente también es muy frecuente ahora por los alimentos balanceados, ¿no? Porque no limpian sus dientes. El sarro es común tanto en el equino como en los caninos. Y es más frecuente en el lado, digamos, bucal o labial, o sea, externo, como están viendo acá, más que del lado interno.
En el lado interno, por lo menos, el juego y el movimiento de la lengua hace que no se deposite tanto sarro. Que es lo que tenemos nosotros también. Y cuando vamos al dentista, vamos a hacer una limpieza y lo que nos hacen es sacar el sarro. Pero nunca llegamos a este nivel. Y entonces, esto es lo que predispone el sarro. Fíjense, lo que predispone es a una gingivitis, o sea, una inflamación de la encía acá. La inflamación de la encía, de este esquema que yo le puse acá, en toda esta zona produce una gingivitis. En este caso, no está la gingivitis, pero yo le estoy diciendo nada más que esto es lo que lleva a una gingivitis y a una periodontitis. Y lógicamente a caries. Fíjense ustedes acá el cuello, acá tienen la encía y esta es la periodontitis. Este es el periodonto, esta membrana conjuntiva. Acá. Entonces, eso es lo que lleva a las caries, también a lo que predisponen las caries. Le pongo ahí que esa estructura que está entre raíz y raíz, o entre membrana periodóntica y membrana periodóntica del próximo diente, ya es hueso. Está, donde esta membrana periodóntica estaría acá, 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 y esta sería ya toda la parte de huesos. ¿Cómo evoluciona generalmente esto? Yo les estoy contando de que el sarro evoluciona a una gingivitis, predispone a una gingivitis, una periodontitis y unas caries. Pero también, acá nosotros tenemos caries del primer molar, fíjense acá, toda esta zona del esmalte se ve ya prácticamente abolado, se ha desmineralizado, todo esto, y lo que estamos viendo acá oscuro, de marrón prácticamente, comparemos con esto, es la dentina. Ya es la dentina que está con necrosis y desmineralizada. Y generalmente las caries pueden evolucionar a una inflamación del diente. ¿Cuál es la inflamación del diente? ¿Cómo se denomina la inflamación del diente? Dentitis. ¿Qué es lo que se inflama? Acuérdense, siempre la inflamación ocurre en el tejido conjuntivo vascularizado. Entonces, ¿cuál es el tejido conjuntivo vascularizado del diente? La pulpa. Entonces, pulpitis. Esto es lo que se inflama. Y cuando esto se inflama, lógicamente, esta pulpitis es la que duele. Es la que duele. Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros una pulpitis? Cuando tenemos unas caries que llegan, entonces las bacterias llegan hasta acá, hasta la pulpa, o bien cuando hay fractura del diente, también, o hay perforación por caries, o hay fracturas, que es muy común. Entonces, estas son. Raramente hay una pulpitis por infección, digamos, sanguínea, es muy, muy raro. Pero piensen ustedes que cuando nos duele a nosotros los dientes es porque ya tenemos esto afectado, ya llegó a la pulpa. Y en los animales, esto es muy frecuente y lo van a tener ustedes con bastante frecuencia, que es la fistulización. Es decir, hay gingivitis, hay periodontitis, hay necrosis y supuración. Cuando hay necrosis y supuración de todo este alveolo, hasta con osteitis, porque se inflama también el hueso, se denomina piorrea. Y esa piorrea, esa supuración que afecta el alveolo dental, generalmente lleva a una osteitis purulenta, por eso le puse la parte acá del hueso, y fístulas que pueden ser internas, fíjense, acá hay unas caries, varias caries de acá,
y hay estas fístulas hacia la parte interna de la cavidad bucal o externa, incluso pueden salir debajo del ojo o en cualquier parte del maxilar superior, pero en la parte del piel, y las fístulas. ¿Está? Imagínense lo que está aguantando ese animal pero es bastante frecuente encontrarse con eso. Fístulas en la piel, digamos, atravesó ya prácticamente hueso, atravesó piel, cavidad bucal, y el problema es nada más que una caries o una piorrea bien manifiesta. Esto es con respecto a sarro y con lo que respecta a caries. Creo que es bastante sencillo el tema, pero estamos todavía en cavidad bucal. Y acá hay un ejemplo, nada más que para los que de la línea de anatomía 2, que acá estamos en un diente de equino, y fíjense que las caries, en este caso en el molar, hay necrosis del infundíbulo, acuérdense. El infundíbulo, que es bien característico de la pieza dentaria en el equino, y hay necrosis, fíjense, toda la necrosis que hay. Acá lógicamente ya desapareció todo lo que es el esmalte, ¿no? Estamos todos con necrosis del infundíbulo. Fíjense, comparen con esto. Y acá está en un corte más transversal. Y otra, entre las anomalías congénitas, tenemos una que son las palatoquisis. Las palatoquisis, en este caso en un gatito, fíjense cómo no hay un buen cierre del paladar, ni del blando ni del duro. Si bien en los perros es una anomalidad genética, también está descrito que puede ser que haya un exceso de vitamina A y también de cortisol en la gestación, está descrito. Generalmente hay veces que nosotros, para hacer madurar al feto, al embrión, digamos, al embrión no, sobre todo a nivel pulmonar, aplicamos cortisol, entonces puede haber que puede llevar a esta anormalidad. Lógicamente, cuán grave es esto, hay veces que no es muy grave, depende en este caso si fue grave, si no, no lo hubiéramos tenido en la diapositiva, pero puede ser que no sea tan excesivo la palatoquisis y el animal pueda sobrevivir, o que se percibe y se pueda solucionar con un acto quirúrgico. Pero fíjense usted acá, en este ternero, hay regurgitación nasal, es decir, hay leche que está saliendo por la nariz. Entonces, todo depende del grado de palatoquisis. Pero es una patología bastante frecuente, que si nos damos cuenta y bien nace el animal con algún síntoma o lo revisamos, lógicamente ya eso lo van a enseñar en la clínica, que ni bien nacen los cachorros, lo primero que se miran son esto, porque es una patología bastante frecuente. La palatoquisis. Y una patología también bastante, sobre todo en perros y en gatos, bastante frecuente también, es la hipoplasia del esmalte. Es decir, este esmalte, esto le dice el esquema acá, es lo que tenemos acá de blanco, ¿ven? ¿Ven? Pero, acá tenemos. Pero hay una parte que no tiene. Entonces, prácticamente, si no tiene esmalte, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo la dentina. Y es una falta de desarrollo del esmalte,
generalmente se da antes de los 6 meses, cuando el cachorro, digamos, está en el cambio de diente a permanentes. Entonces, ahí afecta, son afectados por el virus del mosquillo canino, afecta a los ameloblastos, que son los que producen la dentina. Y entonces hay una hipoplasia, hay una falta de desarrollo del esmalte, ¿sí? Algo bastante frecuente, y se da, ya le digo, en cachorros, ¿no? Que puede ser segmentaria, como en estos casos, o puede ser total. También hay necrosis entonces de los ameloblastos. Bastante patologías, le estoy dando nada más que las dos patologías que son bastante frecuentes. ¿Sí? ¿Se puede dar si no es por mosquillo canino? No, porque se dan, generalmente está descrito con el mosquillo canino. Es una patología típica de los cachorros. Y ahora vamos a entrar a todo lo que es inflamación de la cavidad bucal. Entonces, ¿cómo llamamos nosotros la inflamación de la cavidad bucal? Y le llamamos estomatitis. Cuando es así general, pero esa estomatitis, si está localizada en la encía, hablamos de gingivitis. Si está localizada en la membrana periodontal, hablamos de periodontitis. Si está localizada en la faringe, faringitis. Si está localizada en el labio, eilitis. Si está localizado en el paladar, palatitis. Y si está localizado en la lengua, glossitis. Esos son todos los términos. Pero ¿cómo nosotros clasificamos a la estomatitis? Y a la estomatitis la clasificamos puede ser por su agente etiológico, puede ser por su evolución, puede ser, desde el punto de vista de la anatomía patológica, nosotros la clasificamos fundamentalmente, como siempre, como todas las inflamaciones, o como todos los tumores, en primarios y secundarios. Siempre tienen que pensar ustedes que esta patología que ustedes tienen en la cavidad bucal del animal es primaria o secundaria a otra enfermedad. ¿Está? Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Y generalmente nosotros la clasificamos en superficiales y profundas. Dentro de las superficiales, nosotros tenemos, ¿qué tipo de exudado vamos a tener nosotros en la cavidad bucal? Seroso. Sí, seroso puede ser, pero uno más mucoso. Un exudado, y si es mucoso es catarral. Entonces hay un exudado de tipo. Entonces vamos a clasificar a las superficiales. Las que son superficiales sobre todo las que son producidas por candidiasis, por hongos en los animales, y lo que nos produce es una estomatitis catarral. Pero también pueden ser vesiculosas. Se forman vesículas. ¿Y ahí cuál es el ejemplo? Una enfermedad que aftosa, vesiculosa, y vesícula en un principio, y después ¿qué hace? Estallan las vesículas que se forman. Erosiones. Entonces tenemos estomatitis catarrales, vesiculosas, erosivas, ulcerativas. Y terminamos. Entonces ahora le vamos a dar ejemplo de eso. Y después las profundas, que hay dos que ustedes ya conocen, medio que tres. Una es la actinomicosis, otra la actinobacilosis, y otra es la necrobacilosis.
Ahora vamos a ver. ¿Por qué le llamamos profunda? Porque ya no afecta nada más que la mucosa superficial. Por eso nada más. Está bastante sencillo. Entonces esta estomatitis, fíjense, acá estamos viendo una gingivitis. Fíjense, ¿qué animal es este? Ahí dice acá. Y fíjense, las vesículas que prácticamente ya estallaron, se forman erosiones. Esto es el virus de la estomatitis papular. Da lo mismo porque es la misma lesión que se produce en lactosa también. Entonces estas son, digamos, una estomatitis vesicular o erosiva también puede ser. Acá estamos viendo una inflamación del labio. Está en un ovino, que es una queilitis y se forman pápulas. Pápulas y es costroso. ¿Qué son las pápulas? Por ahí, eso vamos a ver nosotros. Pero ya de adelanto, las pápulas son elevaciones, son lesiones elevadas. Tanto se lesiona tanto la epidermis como la dermis. Y no mayores de 5 milímetros de diámetro. En este caso, el virus del eczema contagioso es muy frecuente que produzca este tipo de lesión. Fíjense acá, tenemos una gingivitis. ¿Hay gingivitis o no? Fíjense lo que es ansiedad. Está enrojecida, está congestionada. Y fíjense, ¿ven esto acá? Este sudado. Esto es la grana periodontal, que yo le había hecho el dibujo de acá. O sea, esta es una gingivitis y una periodontitis. Está bien clarito. En una periodontitis fibrinosa. Y acá fíjense lo engrosado que está la encía y la membrana periodontal en una periodontitis crónica también, pero acá ya no es fibrinosa, acá no es que haya fibrina, esto es fibrina. Esta es la forma en que se ve la fibrina, no sé si ya le mostramos a nosotros, sí, lo hemos mostrado en el corazón, en el pulmón. Y acá ya es fibrosis, el tejido conjuntivo, esto es crónico. ¿Está? Entonces le voy dando algunos ejemplos de estomatitis. Acá tenemos el virus de la diarrea viral bovina, produce palatitis erosiva, fíjense clarísimo, está como está tanto el paladar duro como el paladar blando, fíjense las erosiones que hay. Y hasta, acá diríamos que prácticamente estas son úlceras, erosivas y ulcerativas, acá en el paladar blando, fíjense en este otro bovino, por el virus de la diarrea viral bovina, produce también una esofagitis hemorrágica, erosiva, acá en el esófago. Y también hay, fíjense, esta queilitis, queilitis gingivitis, también erosiva, en la diarrea viral bovina. Y este es el virus de la fiebre aftosa, fíjense que también hay vesículas, pero acá ya no se ve porque estallan respecto de la masticación, pero si bien no es mortal esta enfermedad, produce grandes pérdidas porque el animal en ese momento no está comiendo. ¿Okay? Pérdida económica en cuanto al desarrollo del animal. Todavía nosotros seguimos sin ser libre a lactosa, seguimos vacunando. Y después tenemos ¿a quién no le salió alguna vez alguna
alguna llaguita en la cavidad bucal. ¿Mm? ¿Y eso qué son? Lesiones. Es Lesiones. una estomatitis erosiva. Y duele, querido, que duele. Ponete dercolina y peor. Ponete limón, peor. Y ponete sal, y un montón de estupideces. ¿Mm? Es viral. ¿Cuánto dura? Con y sin tratamiento. 7 días, 8 días. Y si es que no te vuelve a salir otro al lado, y ahí tenés para 7 8 días más. Y se va solo, así como ven, se va solo. Y antes de cada examen, otra vez. Bajamos las defensas, y esos son herpes. Virus. Bajamos la defensa y ellos proliferan. Y ellos hacen esa. O lo que nos salen en los labios, externos, esos son otros. Los fuegos. Y le llaman fuego, sí. Sí. No sé. No sé, teniendo. Eso es guanito. No, debería saberlo, pero no sé. Pero también es, problemas digestivos, ese sí. Entonces después, bueno, son todos ejemplos de estomatitis. Acá tenemos una glositis y una ingluvitis. Ponemos esto sobre todo para que, ¿cómo se llama? La inflamación de qué será? De ingluvitis. Bolsa guturales. Ese es el equino, pero acá estamos viendo aves. El buche. Y fíjense, esto es prácticamente las colonias de candidiasis. También se da, o muguet, se conoce. Son todos hongos y son colonias acá en el glositis e ingluvitis. Son membranas prácticamente blanquecino grisácea, bastante común. ¿Cuál fue el nombre de las colonias, doctor? ¿El nombre de las colonias? ¿El nombre de las colonias? Sí. No tiene nombre. Son candidiasis. Son de hongos, de cándidas. Pero la especie albicans. Candida albicans sería. Sí. Eso, gracias. Sí. Y muguet. Muguet es un nombre que se le da generalmente a esta inflamación típica. Y fíjense que acá tenemos una inflamación de la lengua con erosiones, necrosis, y acá hay restos de fibrina, estos amarillento que está acá. Y es un típico ejemplo de una estomatitis o una glositis secundaria, no es primaria. Esto es cuando hay insuficiencia renal severa. Ahora cuando veamos el riñón, vamos a ver digamos, cuando tenemos una enfermedad renal crónica y severa, cómo afecta a otros órganos. Acá en este caso lo que produce, lo que vemos es una necrosis de la punta de la lengua y una necrosis, una erosión muy profunda de la lengua. Y se da generalmente porque hay necrosis de los vasos de la submucosa, tanto en el estómago como en la lengua. Hay necrosis fibrinoide de los vasos. Entonces está afectada la irrigación sanguínea y se produce necrosis. Acá estamos ya entrando a lo que serían las estomatitis más profundas. Entonces acá yo les decía que teníamos la actinomitosis, la actinobacilosis y la difteria o necrobacilosis, producida por esta bacteria, que es la bacteria, digamos,
que antes le llamábamos como Sphaerophorus necrophorus, ahora le llamamos Fusobacterium necrophorus. Bacteria de la putrefacción prácticamente. Es una, acá lo que estamos viendo es un ternero que con salivación, justamente porque tiene tanto en la lengua hay una necrosis y también una, fíjense, una marcada faringitis necrótica. A ver si tenemos otras imágenes. Acá tenemos en la lengua, fíjense, las necrosis son focos de necrosis, pero muy profundos. Y esto, fíjense que acá también estamos con todo este foco de necrosis. Fíjense lo que es este foco de necrosis en la lengua, o una faringitis acá ya muy marcada. ¿Cuál es esta difteria o producida por el Fusobacterium necrophorus? Acá produce glossitis, gingivitis, palatitis con pérdida de dientes y faringitis necrótica en esta parte acá. Y faringitis necrótica. Y acá hay pérdida de dientes incluso. ¿Cuál es el problema con esto? Que primero que el animal, lógicamente, con estas lesiones está totalmente, con estas lesiones prácticamente el animal no come. Pero ¿cuáles son el problema de esta estomatitis profunda, digamos? El problema de esta estomatitis profunda es que esto se puede desprender, lo pueden deglutir, puede ir a otros órganos. Entonces estas masas de necrosis con el Fusobacterium van a otros órganos, al aparato digestivo, y producen las mismas lesiones. Producen necrosis. Tanto por su endotoxina como exotoxina, producen necrosis de los tejidos. O pueden ser aspirados y van a producir una neumonía, una inflamación del pulmón, también con necrosis. O también pueden, si afecta la laringe, también pueden, digamos, producir muerte por asfixia. Esos son los problemas con esta difteria o necrobacilosis oral. Y la otra, dos profundas, yo le decía, además de la necrobacilosis, es lo que ustedes ya conocen, el Actinobacillus thuringiensis, que produce una glossitis, en este caso pioranodomatosa, y que produce nódulos. Acá tenemos un corte transversal de esta lengua, acá ya se ven las pequeñas irregularidades y protuberancias de la lengua, y hay mucha fibrosis alrededor de estos fibrogranulomas, son como pequeños granulomas, pero purulentos, y abundante fibrosis. Todo lo que ven de blanco acá es fibrosis, entonces por eso le llaman lengua de palo. Y otra bacteria que afecta a los tejidos duros es la Actinomyces bovis, que produce una periostitis y osteitis fibroadenomatosa, y también con fístulas, estamos viendo acá y acá, pero afecta a los tejidos óseos. No sé si le mostramos en los prácticos las dos mandíbulas que tenemos allá arriba. Tal vez ahora bajamos para que ustedes vean el grado de lesión que producen en los huesos. Porque nosotros decimos, bueno, periostitis o osteitis, pero ahora si ustedes ven la pieza van a ver que prácticamente lo que hay es una destrucción excesiva de toda del maxilar, de todo el hueso. Entonces el hueso trata de regenerarse, trata de digamos, de crecer, pero lo hacen de forma muy irregular. Entonces ustedes van a ver ahora cómo prácticamente queda el periósteo nada más, y tanto del lado interno como externo, y toda la cavidad que se queda está llena de material fibroanulomatoso.
Bien, terminamos con estomatitis entonces. Entre los superficiales, ¿se acuerdan? Dimos ejemplo de las catarrales, dimos ejemplo de las vesiculares, erosivas y ulcerativas. Y papulares también, como vimos en el estigma contagioso. Y ahora después vimos las profundas, que son los tres ejemplos: la difteria o necrobacilosis oral y la quimicrosis y la actinobacilosis. Profe, con lo que se refirió a la necrobacilosis, que dijo que tragaba y podía causar una neumonía, ¿tragaba qué, digamos? O sea, ¿el diente o algún tejido? El tejido propio necrótico. Imagínate cómo está la lengua esa. Fíjate, este tejido, o este tejido necrótico, o este tejido que tenemos acá en el paladar blando, hasta se ha perdido dientes, pueden ser, o estos pueden ser aspirados. O sea, toman falsas vidas, digamos. Pueden ir a pulmón. Y en pulmón, además de producir, digamos, no es un cuerpo extraño, además de producir una necrosis, lógicamente va a producir una neumonía. Y esto también pueden ser tomar vía digestiva. Doctor, una pregunta, y para todos este tipo de enfermedades, ¿hay vacunación? Para este... No, creo que no. Sí. Porque generalmente son también lesiones secundarias, es decir, ya hay una digamos como una lesión primaria que favorece también la proliferación de esta bacteria. Porque crece fundamentalmente en donde hay necrosis, en un medio anaerobio. Bueno, después tenemos la inflamación del estómago. Y la inflamación del estómago también, acá tenemos que pensar nosotros que pueden ser también primarias y secundarias. Justamente acá estamos viendo otra vez el ejemplo de una secundaria. Es decir, la inflamación del estómago se denomina gastritis. Hay una gastritis hemorrágica, otra vez con la insuficiencia renal crónica. Hoy veíamos en una glositis con necrosis y ahora estamos viendo acá una gastritis hemorrágica. Esto generalmente en insuficiencia renal crónica lo que hay es necrosis fibrinoide o necrosis de los vasos sanguíneos de la lámina propia del estómago. Entonces, generalmente secundariamente hay una gastritis hemorrágica. ¿Y cómo clasificamos nosotros la gastritis? ¿Cómo la empezamos a estudiar? Y la gastritis pueden ser superficiales también y profundas. Las superficiales que afectan la mucosa pueden ser, otra vez, ¿qué tipo de sudado vamos a tener acá? Mucoso, catarral. Y como la estomatitis podría ser vesicular, erosiva y hasta ulcerativa, acá tenemos nosotros que tenemos catarrales y tenemos fibrinosas, como en este caso hemorrágica. Otro ejemplo de una gastritis y duodenitis, fíjense acá, ulcerativa y hemorrágica, se da por
es bastante frecuente por los antiinflamatorios no esteroides, por los AINES, o también en todos los animales que es frecuente la irritación que producen desde el ácido acetilsalicílico a todos los antiinflamatorios. Es bastante frecuente. Entonces tenemos que las superficiales pueden ser catarrales, pero pueden ser fibrinosas, pueden ser hemorrágicas, y pueden ser también erosivas y ulcerativas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las gastritis en perros y en equinos tienen una particularidad, las crónicas, las catarrales crónicas. Las catarrales crónicas pueden ser de dos tipos, hipertróficas y atróficas. Las hipertróficas se cree que se da vamos a decir primero que es una gastritis hipertrófica. Hay abundante exudado catarral, pero lo que hay es un aumento del grosor. Fíjense, comparen con esta zona acá más normal, hay un aumento del grosor de los pliegues, que tiene una forma así cerebroide, digamos, sin convoluciones cerebrales, y hay un engrosamiento muy marcado de los pliegues de la mucosa. ¿Y por qué se da esto? Generalmente se piensa que es porque hay regurgitación crónica del contenido intestinal. Y ese contenido intestinal que viene también desde el duodeno, viene también con bilis. Y entonces produce esta lesión que es bastante frecuente en perros y en equinos, pero más allá de eso no se sabe. Puede ser así bastante difuso, como puede ser cementario, afectar solamente una porción, y fíjense, y puede formar como grandes masas tumorales, pero en realidad no son tumores, y pueden tener una forma así, esta gastritis hipertrófica pueden tener una forma así verrugosa, polipoide, y hasta formar quistes, como estamos viendo acá en la microscopía, puede ser hasta con formación de quistes. ¿Y qué pasa microscópicamente? ¿Por qué hay un aumento ¿qué es lo que pasa en la mucosa? Y lo que ocurre es un aumento de la glándula, un aumento del epitelio, pero del epitelio prácticamente absortivo, y más que nada de secreción de mucus. Y lo que hay es una falta total de células parietales. Prácticamente no hay células parietales. Y lo que sí hay un aumento, no solamente del epitelio normal del estómago, de las células que producen mucus sobre todo. Mientras que en la atrófica no tenemos acá una imagen macro de atrófica, pero sí en la gastritis atrófica hay disminución y pérdida de la glándula. Prácticamente acá no hay glándulas. Y hay tejido fibroso. E incluso el epitelio puede cambiar de un epitelio mucoso típico del estómago, que produce mucus, puede cambiar a un mucoso algo más absortivo, que puede cambiar a un epitelio de intestino. Pero acá tampoco hay células parietales. Este es prácticamente un área del estómago, o en la gastritis atrófica prácticamente no hay células parietales. Así que son estómagos, en ninguno de los casos el estómago está funcionando correctamente, digamos. Hay disminución y pérdida de glándulas. Y hay mucho tejido fibroso y proceso inflamatorio entre las pocas glándulas que quedan. Entonces esas son las dos formas de gastritis comunes. Son catarrales pero son crónicas, hipertróficas y atróficas. Se dan en perro y se dan en equino. Las atróficas, lógicamente, tampoco
se sabe mucho cuál es su etiología, digamos. En terneros ya no estamos hablando de gastritis, sino hablamos de abomasitis. Ya es lo mismo, pero en los rumiantes, desde la llama, el camello, los búfalos, bovinos, etc., todos los rumiantes no hablamos de gastritis, hablamos de abomasitis. Entonces, una de las causas, cuando hablamos de, todavía no hablamos de etiología, pero yo les recomiendo que siempre ustedes vayan estudiando con etiología, porque le va a ir quedando el ejemplo. Porque si ustedes me dicen, sí, bueno, fíjense todos los ejemplos que les citamos hoy en la estomatitis. Bueno, acá también les vamos citando con ejemplos. Es muy común que ustedes pongan, por ejemplo, causa de gastritis y virus, bacteria, hongo, parásito. Y bueno, podemos agregar líquenes también, etc. Y no nos queda nada. Y tampoco vale si nosotros decimos, sí, hay una catarrada, hay una fibrinosa, y si nos damos el ejemplo, no nos queda. Tampoco. Y esto lo van a tener que ver ustedes después, porque en la clínica le va a llevar a que ustedes reconozcan al agente etiológico. Entonces, hay inflamación, podemos decir una gastritis bacteriana o un bacteriano. ¿Sí? ¿Qué bacteria? El Helicobacter pylori. Es más que nada humano. Tiene también los animales. Está bastante estudiado en perros, pero... ¿Qué otra bacteria? Y ahí paramos. Entonces acá no va de origen bacteriano. ¿Qué pH tiene el estómago? Súper ácido. Entonces acá hay una sola bacteria que puede llegar a producir, digamos, muy pocas son las bacterias que pueden llegar a producir. Entonces, fíjense, una es esta y otra es esta. Después, prácticamente no busquen otra. Por eso le ponemos acá. ¿Está? Entonces acá tenemos el ternero con una abomasitis aguda por salmonelas. ¿Y qué hay? Hay edema, hiperemia y hay parche de fibrina. O sea, esta sería una abomasitis fibrinosa. Por así decirlo. Porque lo único que vemos es, hay edema, están aumentados los pliegues en este caso. Hay hiperemia porque está rojo, comparen con esta zona. Y hay parche de fibrina. Es todo lo que van a ver. Mientras que si ustedes ven en esto, acá cuando hay por el Clostridium séptico, sí, en estos terneros, generalmente terneros muy jóvenes, menores de 6 meses, hay, esta es una enfermedad bastante grave. Acá sí hay edema, acá sí ya ven ustedes cómo está bien aumentado los pliegues del abomaso, hay congestión por supuesto, hay hemorragia y hay enfisema, acá fíjense cómo está aumentado, hay gas acá, enfisema de gas y fibrina. Comparen esto con esto. Esta diapositiva está puesta a propósito. Cuando ustedes vean así parches de fibrina, necrosis y a veces umbilicado, como en este caso, tienen que estar pensando en la abomasitis micótica.
también es frecuente una abomacitis necrótica. Ojo que acá nosotros, si nosotros vamos a monogástrico, vamos a perro, gato, equino, no pensemos en bacterias. Esa es la otra cosa. No pensemos en bacterias. No existen. Y en el humano vamos a pensar en el Helicobacter pylori y listo. Porque la salmonella y todo lo demás nos van a aproximar enteritis y otra cosa. Pero cuando estamos pensando nosotros en abomazo, ahí sí ya tenemos entonces tanto micóticas como bacterianas. ¿Está? Acá tenemos otro ejemplo de una abomacitis fibrino-necrótica. Acá ya no es solamente puramente fibrinosa o puramente necrótica, es un mixto, también por salmonela, abundantes fibrinas. Sería lo que una etapa posterior a esto es muy agudo, hay edema, hiperemia, pero ya en una etapa más avanzada ustedes van a ver que ya hay necrosis, y todo esto es fibrino y necrosis por salmonela. Pero además de ser frecuente por salmonela y ser frecuente por el clostridio y ser frecuente la micótica, nosotros tenemos que en todos los animales las estomaquitis, la gastritis y las abomacitis son frecuentes por parásitos. Entonces, en el bovino tenemos la osteostagiosis se llama, el Haemoncus contortus, son toda la parte de parásitos que van a afectar el abomazo. En el equino tenemos la pronemosis y ahora vamos a ver otras imágenes, también el pichostronquilosis. Esas son todas, por ahora, con que sepan de parásitos, suficiente, no el parásito en sí. Ya el año que viene en parasitología van a aprender todas las parasitosis de cada animal. Pero fíjense que tanto la osteostagiosis en distintos estadios, fíjense acá hay una abomacitis aguda hemorrágica por este parásito. Acá se ven lo que es más frecuente cuando uno lava el abomazo, se ven nódulos bien blancos grisáceos. Fíjense, a propósito le ponemos esto para que ustedes dimensionen esto, es de 1 a 3 milímetros, o sea, estamos en la cabeza del alfiler a 3 cabezas de alfiler más. Son muy muy chiquititos, hay que lavar bien y uno ve, y lógicamente acá también estamos viendo lo mismo. Son todos estos, y ¿qué hay en cada uno de estos? En cada uno de estos nodulitos hay una larvita. Hay una larvita de la osteostagia, que está haciendo su ciclo. Por eso también a estas abomacitis, que llaman también hipertróficas, o hiperplásicas, porque lo que hay es una hiperplasia reaccional de la mucosa y formando estos nodulitos. Pero son otra etiología, la etiología de los por parásitos muy frecuente. Acá estamos viendo otra vez por osteostagia, fíjense la gran cantidad de pequeños nódulos que hay en el abomazo. Acá, fíjense que otra imagen, pero son todos estos nodulitos, se ven, ¿no? En caso de los pliegues, o sea, acá es liso, pero acá fíjense que tienen todos estos nodulitos. Y cuando está muy muy parasitado el animal, lógicamente, en este estado, se pueden ver las osteostagias también en otros estadios libres en el abomazo. Una gastritis que, si bien nosotros la describimos acá en un oso hormiguero, esta Physaloptera magnipapila, fíjense lo que es el estómago de este oso hormiguero y fíjense todo este tallarín que tenemos acá, fíjense.
con este parásito. Le ponemos así porque, si bien nosotros lo describimos en este animal silvestre, oso hormiguero, y no es que come solamente hormigas, sino se nota que está comiendo también coleópteros, porque este es un parásito que hace un ciclo en un coleóptero, no me acuerdo ahora qué coleóptero es, pero son como cascaruditos chiquititos, muy diminutos, y entonces después continúa su ciclo en el estómago. Pero esto también es frecuente y acá ya se ha diagnosticado tanto en la facultad como en clínica privada este parásito en perros. O sea que está descrito en varios animales. Todo animal que se come los bichitos, en donde este parásito hace su ciclo. O sea que también hay una gastritis parasitaria en perros con este parásito. Y en equinos hay una gastritis parasitaria por Gasterophilus nasalis con erosión y úlcera, y fíjense el típico de Gasterophilus nasalis, que son parásitos como no me acuerdo ahora el nombre que le dan, barrilitos, como barriles de vino, pero chiquititos. No, esto la verdad que estos tienen casi tienen más de 1 centímetro. Así que esto es bastante frecuente. Y para no salir tanto del tema yo les cité algunos nada más, algunos parásitos, algunas bacterias, las que son frecuentes en determinado tipo de especies, y lógicamente que nosotros podemos tener una gastritis y una abomacitis también por alimentos contaminados. También podemos tener eso, o sea que, o alimentos que irritan la mucosa también podemos tener, o sea que no necesariamente tenemos que pensar siempre en un agente específico causal. Pero la abomacitis micótica es bastante frecuente y aparece generalmente, fíjense acá, todos estos parches de erosiones con congestión hemorrágica, y son todos con un fondo necrótico, pueden ser humidificados o no, pero es bastante frecuente. Y generalmente esto ocurre cuando hay una disminución de la secreción mucosa y aprovechan los hongos para proliferar. ¿Sí? No. Solamente la abomazo. Solamente la abomazo, porque si no vamos a hablar de luminitis, vamos a hablar de iritis, ¿puede ser o no? Omacitis, luminitis y reticulitis. ¿Está? Entonces acá es nada más que para separar. Cuando hablamos, o sea, no se usa el término ni en clínica, no se usa el término gastritis en un ternero. Te dicen gastritis en un ternero y chao. ¿Qué significa chao? Chao, adiós, andate nomás, vení a rendir luego. No, por eso le estamos dando la terminología que se usa. No vamos a inventar terminología tipo la maestra que tanta polémica hizo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? No, qué malo. Perdón, no aplicaba natural. ¿Está mal?
Sé como los pibos, tengo cara de malo, pero soy bonito. ¿Está mal por qué? No, mi cara de malo no es. No, está mal por qué. Porque puso bienvenides. ¿Eh? ¿A eso te estás refiriendo? Y está mal. Está mal, está ni la RAE o. No me acuerdo el de la. El de palabra en español, no me acuerdo cómo se decía la RAE o cómo se dice. Real Academia. Academia Española. Sí. Pero la Real Academia Española acepta cada cosa y cada cosa no acepta. ¿Eh? Está bien. Fíjense qué creativa que tuvo la profesora. Para mí estuvo re creativa. Ni bienvenido ni bienvenida. Bienvenido. Ahí está todo. ¿Está? ¿No te gusta vos? A mí sí me gusta. Total, es como cuando te vas a los pubs y no hay un dibujo de una mujer ni un dibujo de un hombre en el baño. Entra nomás. Cerrar la puerta, nadie entra. ¿Eh? Listo. Oh, deja abierta si querés que compartir el inodoro ahí al lado. ¿Está? Pero nosotros los argentinos somos de carne. Está bien, está mal. Para mí está simpático. Bueno, bienvenidos. Todo esto por la terminología. Acá sí es Aboma City. No gastritis ni Abomaciti micótica, entonces, y vamos a hablar de otra patología, vamos a salir un poquitito de la abomacitis y vamos a entrar a las úlceras pépticas. ¿Qué son las úlceras pépticas? Está también eso en el temario. La úlcera péptica es la úlcera que ocurre solamente en el estómago, en cualquier animal. Y pues, ocasionalmente puede ser también en la última porción del esófago, porque hay depositación de contenido gástrico que es ácido sobre el esófago, o puede haber también en la primera porción del intestino delgado, del duodeno, porque también ahí puede ir el contenido ácido péptico, digamos, el ácido clorhídrico, ¿o no? La pepsina, digiere, por supuesto, la mucosa. Generalmente, o sea, no vamos a tener una úlcera péptica en el colon o podemos tener úlcera, pero no va a ser por el contenido gástrico, por los ácidos. Y generalmente se da cuando hay una disminución en la producción de mucus o porque hay un exceso en la producción de ácido. Entonces ahí están justamente los AINES y el ácido salicílico que irritan la mucosa. Es bastante frecuente, pero en los animales, sobre todo en los bovinos, en los terneros, es bastante frecuente la úlcera. Fíjense acá. Y tienen un típico aspecto así en forma de cráter. Y son muy profundas. Fíjense que tienen todo un halo acá periférico, digamos, de congestión, y son muy profundas, y el problema y pueden ser únicas o múltiples, y el problema de esto es que se perforen. Y ustedes me dicen, en los terneros entonces, ¿por qué va a ocurrir una úlcera péptica? ¿Por estrés puede ser? Por estrés. ¿Cuándo tiene estrés el ternero? Cuando se despierta.
cuando se desteta. ¿Y qué va? Y después, cuando se desteta, ¿qué pasa? Empieza a alimentarse. Empieza a alimentarse con alimentos ya o balanceados o alimentos también pasto, ya comienza a exigirle, se termina con el alimento a base de leche y entonces, sumado al estrés, eso hace que se produzcan úlceras. Y generalmente son múltiples. Fíjense acá, tenemos el ejemplo, una que no está con la sedosa nada más acá y otra que se perforó. Y fíjense que hay toda una vomacitis congestiva, hemorrágica prácticamente, y las úlceras. Úlceras perforadas a vaso de terreno con alimentación artificial y peritonitis fibrino-purulenta. Este es el mismo caso. Y la inflamación del peritoneo, fíjense cómo hay pus, hay material purulento, lógicamente, contenido del abomazo que va a cavidad abdominal, esto es parte del hígado, fíjense la cantidad de fibrina y pus que hay en el peritoneo. ¿Está? Acuérdense que el peritoneo, ustedes abren la cavidad abdominal y el peritoneo van a tener tanto parietal como visceral, ¿no es cierto? Toda esa membrana sedosa en el peritoneo. Acá tenemos una úlcera aguda de abomazo, aguda porque recién se está, digamos, es muy diferente con esta que es crónica, en el cual fíjense que hay en las úlceras del estómago, las úlceras pépticas, realmente se ven las 4 capas que nosotros siempre enseñamos en las úlceras. ¿Cuáles son esas 4 capas microscópicamente? Una de detritus o costra superficial, digamos, restos de células. Una que es totalmente compuesta por infiltrado inflamatorio. Arriba puede haber fibrina, puede haber restos celulares, pero la segunda capa sería totalmente de infiltrado inflamatorio. Luego viene una capa de tejido de granulación, o sea, un montón de vasos sanguíneos y tratando de regenerar y de limpiar el área. Y por último de fibrosis. Lo que estamos viendo acá es prácticamente esa capa de fibrosis interna. Y fíjense la forma de cráter que tiene el típico. Acá tenemos una más crónica y una, por supuesto, perforada del abomazo, bastante frecuente en los animales. Y terminamos con la gastritis y con las abomacitis. Doctor, ¿Eh? ¿esas capas vendrían a ser las capas que se forman en la úlcera aguda del abomazo? Sí, ¿Un proceso agudo? Es una úlcera típica. Una úlcera típica del... Tanto en crónico como en agudo Sí. se produce. Lo que pasa es que si no se perfora, hay una etapa de regeneración y vuelve a haber fibrosis y hay tejido de granulación y hay inflamación. Nosotros, lo mismo pasa en nuestro estómago. Nosotros podemos tener una úlcera aguda que por ahí no da síntomas y por ahí como que tiende a desaparecer y vuelve a crecer, se vuelve a reagudizar y es el mecanismo generalmente de las úlceras pépticas. Si no te perfora el estómago, evoluciona en esa forma. Entre los preestómagos, ¿cuáles son los cambios post-mortem del estómago? De los preestómagos. Uno de los cambios post-mortem característicos, no es lo que están viendo ahí, es el desprendimiento de la mucosa. Cuando ustedes abren un bovino haciendo una necropsia y limpian todo el contenido de los preestómagos, sea del bonete, sea del rumen, sea del librillo, lo lavan
Y lo primero que se produce es la maceración, o sea, se desprende la mucosa. Y si uno desprende, eso es normal, no es un cambio post-mortem. Pero si nosotros desprendemos la mucosa y vemos que la submucosa está congestiva, entonces sí podemos decir que hay ruminitis, hay un proceso inflamatorio, si no, no. Otro cambio post-mortem es el timpanismo, es decir, que siempre eso, hay gases, hay producción de gases por la fermentación, depende de la temperatura ambiental, y también es un cambio post-mortem característico. Lo que sí que no hay un cambio post-mortem característico es la paraqueratosis. La paraqueratosis del rumen se da con deficiencia de vitamina A, pero sobre todo cuando son alimentados con alimentos muy secos, con mucho forraje seco o granos. No es que se sabe mucho sobre este tema, pero sí es una patología que es bastante frecuente, y ¿esto es qué preestómago es? Rumen, muy bien. ¿Y este? De silla, acá. Entonces fíjense que todo esto que está oscuro, este ya es digamos que es un mondongo ya lavado de frigorífico. Fíjense que para venderlo siempre le hacen un pasaje por unos líquidos que lo lavan, lo dejan bien blanco, pero en este caso la paraqueratosis, que es el aumento. ¿Cuál era el criterio de los preestómagos? Plano ratificado, paraqueratinizado. Bueno, y la paraqueratosis es el aumento del estrato de queratina, de restos celulares. Todo el estrato plano ratificado superficial con paraqueratina es lo que aumenta. Por eso, si nosotros comparamos estas papilas de la mucosa del rumen con estas que están sobreelevadas y teñidas, fíjense lo grandes que son acá estas papilas. Entonces lo vemos con esta de la paraqueratosis. Y generalmente está teñida probablemente por los taninos, generalmente cuando son alimentados con granos secos, sobre todo con sorgo, aparecen, generalmente la paraqueratosis aparece, ese aumento del estrato córneo, digamos, del epitelio, aparece con coloración oscura. Y lógicamente no es comestible. Entonces, esta es una pieza que nos trajeron hace como, le digo, 25 años de tener esta pieza. Ahora ya es bastante frecuente, porque es una patología que a veces se da generalmente cuando hay un piloto. Hace 25 años acá nosotros no teníamos esta patología. Y otro tema antes de entrar a patologías, que es bastante frecuente en los preestómagos, es la aparición de estos que se denominan piloconcreciones, o si está formado por pelo, y minerales, o pueden ser fitocompresiones cuando están formados por restos vegetales y minerales. Fitocompresiones o pilocompresiones. En humanos también se da esto. Ya sé que no tenemos preestómago, pero que en el estómago. Y generalmente se da en las personas que se morfan su pelo. Tenía un compañerito que
Bueno, en los animales que se están constantemente, esto es muy frecuente, por ejemplo, en los gatitos, pero en los gatos se da no en el estómago, sino se da en el intestino. ¿No? Son las pirocompresiones típicas del gato, ¿no? Que producen obstrucción, lógicamente. ¿No? Y bueno, eso lo van a ver en la clínica ustedes, pero son acá en los animales, esto como son en los animales como tienen ese hábito de lamerse, ¿no? También puede haber, y fíjense que si nosotros estos son lisos, ¿no? Pueden ser de 1 o 2 centímetros hasta, fíjense que este tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, más o menos 6, ¿no? Pueden tomar 10, 15, 20 centímetros, pueden ser enormes. Generalmente no produce mayores complicaciones, son hallazgos de necropsia. Este está formado bastante por pelos, y esta es una mezcla de pelos y vegetales, pero fíjense que acá hay todo pasto seco, mineralizado. Antes teníamos un montón, y les mostrábamos nuestro éxito. Y después parece que algunos iban como amuletos. Y los tibetanos lo tienen como amuleto esto, y le llaman, y de ahí también el nombre, que todavía no le di, que son las egagrópilas. Egagrópilas se denominan todo esto. Egagrópilas. Egagrópilas. Lo van a tener así en los libros. Bastante frecuente encontrar. Y algo que también es bastante, antes de entrar al proceso inflamatorio, algo que también es bastante frecuente en los bovinos, no tanto en los ovinos y cabras, pero sí en los bovinos. El bovino es medio ¿cómo decirlo? Muy estúpido para comer. Morfa todo. Hay varios acá que morfan todo. Morfan todo y no hacen mucho. Entonces se tragan alambre, se tragan restos de hilo, de fardo. Y es bastante frecuente entonces que al no distinguir mucho, a pesar de que rumían, ¿no? Pero quedan cuerpos extraños. Acá vemos un alambre, acá vemos uno que pasó ya, y generalmente van al retículo. Entonces lo que generalmente producen una reticulitis. En principio, ojo, eso puede estar nadando ahí con el contenido y no hay problema, pero en el momento que penetra la mucosa, produce una reticulitis. Se denomina reticulitis traumática. Generalmente con los movimientos propios del contenido del retículo y la presión también del rumen y la presión del milillo, hace que esto empiece a atravesar y produzca una peritonitis local, que generalmente una peritonitis supurativa o granulomatosa o fibrogranulomatosa, y queda ahí una peritonitis muy localizada. Pero, ¿qué pasa? Normalmente no queda acá. 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más, 4 meses más, 5 meses más. Empieza el proceso de perforación. Y el proceso de perforación es cráneo-ventral, generalmente es cráneo-ventral. Entonces imagínense usted un animal que tenga un timpanismo, porque normalmente puede tener un timpanismo, aumento de la presión intraabdominal, o entre en gestación, esto es lo más frecuente. Entonces, o la fuerza durante el parto hace que ese clavo, ese alambre empiece a atravesar y produzca una perforación y atraviesa el diafragma y puede llegar al pericardio y
producir pericarditis, miocarditis o atravesar, producir neumonía o pleuritis. Son los dos órganos, pero el que más frecuentemente es una pericarditis. Ustedes vieron en cardiovascular la pericarditis necrótica y purulenta de la pericarditis traumática. ¿Habrán dado? ¿O no dieron? Sí. Sí, habrán dado. Bastante frecuente, porque incluso produce una miocarditis purulenta, que creo que esa es la diapositiva que le mostrábamos también antes en la parte de cardiovascular. Y ojo que esto realmente a veces llega hasta el diafragma y queda ahí. No llega al corazón ni al pulmón. Y en la próxima gestación hay veces que recién hace el problema. Entonces, pero es bastante frecuente. Que ocurra una miocarditis. Solamente, lógicamente, en el bovino. Nosotros, por lo menos acá, en el cabra y en ovejas, no hemos diagnosticado nunca una retículo peritonitis reticulitis traumática. Puede tomar también una dirección cráneo-ventral, este elemento, y entonces produce abscesos subperitoneales y subcutáneos en el apéndice cifoide. Puede ir para abajo y entonces producir ya abscesos cerca del apéndice del esternón. O más raramente debido hacia la derecha, y entonces vamos a tener abscesos en abomaso o en hígado. ¿Está? Muy bien. ¿Ya notaron eso? Igual esto yo creo que esto se le va a pasar en práctico. Más rápido, pero se le va a pasar en práctico. Porque hay que simular algunos preparados. Y en la ruminitis, que es justamente lo que ustedes preguntaron hoy, las ruminitis pueden ser por plantas tóxicas o tener alimentado con leche o por sobrecarga de alimentos. Ahora vamos a ver que bueno, acá estamos viendo una que es intoxicación con mío. Hay ruminitis. Fíjense la mucosa acá del rumen, como está totalmente enrojecida y erosionada. Fíjense que esta parte acá está prácticamente sin mucosa. Hay una abomacitis necrótica hemorrágica y hay enteritis. Fíjense algo característico, como toda la mucosa no, todo lo que es la zona externa del intestino y de los estómagos está completamente congestionado. Esto es típico en intoxicación por mío, o sea que bastante fácil para el diagnóstico macro.